Vas, ya estás. Bueno, el día de hoy les vamos a exponer acerca de lo que es la violencia y la agresión. Eh, bueno, antes de comenzar con el tema me gustaría hacer un énfasis entre las diferencias que existen entre estos dos términos, puesto que hasta en la actualidad todavía no se ha llegado como tal a una diferenciación acerca de los mismos. Mucha gente, incluso académicos, los confunde como sinónimos, pensando que son lo mismo, y realmente no es así, porque existe una gran diferencia entre uno y otro. En primer lugar, nos damos cuenta que la agresión es instintiva e innata. ¿Esto qué quiere decir? Que sí surge ante un determinado estímulo. Es algo que nosotros no tenemos como contemplado o planeado, sino que simplemente se da. Un ejemplo de esto podría ser el hecho de los animales, ¿no? Que cuando están buscando su comida o cosas así y llega tal vez otro animal y sienten amenazado su territorio, ellos emiten una respuesta ante ese estímulo amenazador que está sucediendo, a comparación de la violencia, que nos damos cuenta que esta es intencional, es decir, esta sí tiene un objetivo y una motivación. ¿Por qué? Porque nosotros cuando planeamos un acto de este tipo, pues sabemos cuáles son las consecuencias que puede traer consigo el llevar a cabo estos actos, y sin embargo, aún así nos animamos a hacerlos. Por otra parte, la agresión es individual. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente se da en una sola persona, o sea, solamente depende de alguien y de los estímulos que estén externos generando esa reacción. Por otra parte, la violencia podría denominarse más como algo social, porque viene influenciado por otros factores que más adelante le vamos a explicar. Pero pues bueno, aquí nos maneja algo que se llama el ejercicio de poder, la dominación y la eliminación de las diferencias. ¿Esto qué significa? Que la violencia siempre va a estar determinada por estas, ¿cómo se llama? Autoridades, o por estas personas que tienen el poder sobre los demás. Siempre se van a buscar eliminar diferencias que abran la brecha entre la sociedad o lo que está normalizado a aquello que se está saliendo como tal de esta norma para algunas personas. Un ejemplo claro de esto podría ser como, ¿cómo se llama? Las marchas de LGTB y todo este grupo, pues como son un grupo que realmente comparten diferencias sexuales a las de una persona normal o a lo que se podría considerar como normal, en este caso los hetero, hay mucho ejercicio de poder y dominación sobre ellos. ¿Por qué? Porque como se tiene en cuenta de que ellos pueden alterar tal vez el orden de las normas sociales ya establecidas, pues lo que se busca es acabar con este grupo, llevando actos violentos hacia ellos. Ya sabemos que pues hay las marchas, las represiones y todos estos actos que pues realmente son una pena, ¿no? Están en la agresión, son diferencias de género. Esto viene un poco más determinado también por los estereotipos que se tienen. Pues bien sabemos que en la sociedad se tiene siempre esta idea de que los hombres son más fuertes, más varoniles y más incluso que la mujer, ¿no? De que esta es como más sumisa, más tranquila, más tierna y todo. Entonces siempre se tiene como la idea de que la agresión va a venir determinada siempre nada más por los hombres, ¿no? Incluso entre los animales también se puede ver como esta parte de la fuerza de los hombres en cuestión a las mujeres, ¿no? Entonces aquí se está marcando también como una brecha de superioridad e inferioridad entre las diferencias de género. Aquí en la violencia ya les mencionaba que esta siempre va a tener un objetivo claro, ¿no? Que se sabe qué es lo que se quiere lograr y cómo se va a lograr esos objetivos, ¿no? Ahí en la agresión nos encontramos que está la transitividad. ¿Esto qué quiere decir? Que para que exista un acto de agresión siempre tiene que haber un agresor y una víctima. Es como unidireccional, o sea, no puede existir una cosa sin otra, porque pues de ahí va a depender también ciertos estímulos, o en este caso pues también en vez de un agresor pues algo que esté causando una reacción y una persona que responda ante ella. Aquí en la violencia, como les mencioné, esta es aprendida. Esta pues está determinada por el marco social. Esto también tiene que ver mucho a lo mejor con lo que sería la influencia social y la percepción social, ¿no? O incluso con la cognición, que en función a todos los actos que vamos viendo nosotros en el entorno en el que nos encontramos y en el que nos vamos desarrollando, pues muchas de estas conductas son aprendidas y reproducidas en otros contextos, ¿no?
Entonces aquí ya nos damos cuenta que hay otras determinantes, mientras que en la agresión ya les había mencionado, ¿no? Es individual, o sea, solamente es como una reacción, un estímulo ante determinada situación. Y por último, en la agresión nos encontramos con algo que es el cogidence. En este caso, hace referencia como a que todo acto violento siempre va a generar, bueno, todo acto de agresión va a generar una reacción, o sea que no puede haber un estímulo y que no genere o impacte nada. Bueno, vamos a proseguir y les vamos a explicar qué es la violencia. La violencia, de acuerdo con Arias, en el 2013, es esta agresión que tiene como meta el daño externo, incluidas lesiones que dejan cicatrices físicas, emocionales en la víctima durante un tiempo prolongado e incluso la muerte. Como ya les mencioné, la violencia pues son todos estos actos con la intención o con la motivación de causar un daño a las demás personas, pero también van a estar determinadas por objetivos. A veces se puede tener como el objetivo tal vez de conseguir ciertas cosas, pero para conseguirlas pues tenemos que pasar sobre de otras, ¿no? Entonces pues realmente aquí se estarían generando pues actos de violencia para conseguir establecidos fines. Dentro de las características de la violencia, pues como ya mencionábamos desde hace rato, está el empleo de la fuerza física, que son todos estos golpes, maltratos, jalones, empujones, y etcétera. Está lo que es el distanciamiento. Esto hace más referencia como a qué tan cercana tenemos a las personas, ¿no? Un claro ejemplo es que entre más cerca estemos con la víctima, más fácil va a ser su manipulación. En este caso, pues un ejemplo podría ser lo que se está dando con esta situación del coronavirus en la actualidad, ¿no? En el que menciona que pues el estar encerrado genera incluso más violencia familiar, de género y otros tipos. ¿Por qué? Pues porque lo tienen ahí a la víctima cerca y no hay otra manera como de vivir, al contrario de que si existen actos de agresión donde pues realmente se tiene un distanciamiento más grande y no se tiene como un contacto directo con la víctima, pues va a costar más trabajo ejercer todos estos actos de violencia hacia ella. Está lo que es la repetitividad. También se considera un acto violento cuando estas son en repetidas ocasiones, ¿no? Cuando ya no solamente pasa una vez. Una sola vez podría considerarse en el aspecto de la agresión, ¿no? De que pues reaccionaste ante cierto estímulo y hasta ahí, ¿no? Pero cuando ya se da en repetidas ocasiones, que ya ha seguido una tras otra vez, ya se considera como un acto violento. Después tenemos la multicausalidad. Esto hace referencia a que la violencia no solamente está determinada por un solo factor, ¿no? Sino que hay distintos factores inmersos dentro de ella que pueden afectar, ¿no? Como el social, el económico, el político y muchos otros más. Está esta parte de que es ahistórica. Con esto nos referimos a que muchas veces no se sabe cuál es el origen de la violencia, ¿no? O de tales actos cometidos y llevados a cabo. Pero lo que se busca es una inmediatez, ¿no? O sea, buscar o establecer una relación del por qué están surgiendo realmente estos actos violentos. Y lo primero que se hace es pues buscar la causa más inmediata que se tenga o lo que se ve a simple vista. Sin embargo, esa no puede ser la causa ni el origen, incluso puede ser otro, pero pues como se desconoce, tomamos como lo inmediato, ¿no? Lo primero que tenemos a la vista. Y tratamos de establecer ahora sí que pues una relación entre el acto violento y entre los factores que podrían estar inmersos dentro de él. Está esta parte de la intencionalidad, que como ya les mencionaba, pues es esta parte, ¿no? De conseguir objetivos, de metas y más la motivación de llevar ciertos actos. Está lo que es el desplazamiento, que menciona que pues es muy cambiante, ¿no? Que no siempre va a ser lo mismo. Dentro de la violencia, ya les he venido repitiendo, tiene como un objetivo, unos motivos y todos, y estos pueden ir cambiando a medida en cómo se van situando las circunstancias. O sea, no siempre puede estar lo mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un plan para ejercer cierto acto de dominación sobre alguien o reprimir a alguien. Sin embargo, pues puede haber circunstancias o factores externos que no me dejen completar tal vez mi plan como yo lo tenía planteado al principio, y pues puede haber una reestructuración, ¿no? Puede que vaya surgiendo o que simplemente yo misma tome la elección de cambiar el rumbo de estos actos. Está la parte de obligar. Esto quiere decir que aquí la víctima siempre va a estar sometida y siempre va a tener que servir a las peticiones que haga el agresor.
no es como de si quieres o de si te pido permiso, ¿no? Sino que es una obligación y que nosotros estamos arremetiendo y sometiendo sobre de ellos. Y pues bueno, este mismo autor, que es Martínez 2016, nos explica algo que es el espiral de la violencia, ¿no? En donde nos menciona 3 espirales principales. El primero, que es la emulación, que es esta parte de la violencia generada, pero que no genera como grandes daños físicos o algo así. O sea, se ejercieron tales actos de violencia, pero no tuvieron tantos costes. O sea, a lo mejor no hubo tantas muertes o no hubo tantas pérdidas económicas y todo, pero el acto sí se llevó a cabo. Después está esta parte del espiral del reforzamiento, el cual quiere decir que a partir de un hecho de violencia pues llevado a cabo, si este es normalizado por la sociedad, pues ¿qué va a pasar? Que va a dar un reforzamiento. ¿Por qué? Porque entonces empieza a generar la idea de que está bien, y pues como está bien, lo podemos seguir llevando a practicar y lo podemos ejercer sobre otras personas. Entonces aquí ya nos damos cuenta cómo también sigue inmerso el contexto social. Después está lo que es la acción-reacción, en el cual nos menciona que esta espiral hace referencia a que siempre va, ante una reacción va a haber una acción, ¿no? Valga la redundancia. O sea, de que si yo llego a cometer un acto de violencia, lo más seguro es que tal vez mi enemigo o la persona con quien estoy arremetiendo esos casos me regrese el ataque o me regrese la misma agresión, ¿no? O sea, es como te pago con la misma moneda, un poco en ese sentido utópico. Después nos menciona Arias en el 2013 factores asociados a la violencia. Está la empatía porque, bueno, menciona que la empatía es como esta habilidad social de ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? De comprender las situaciones de los demás. Entonces podríamos pensar que, pues, cómo esto influye en la parte de la violencia. Influye, ¿por qué? Porque a nosotros tener esta habilidad y capacidad de comprender las situaciones de los demás, de analizar cuáles son tal vez sus puntos débiles, cómo podríamos atacar y todo, resultaría un blanco perfecto para posibles actos violentos. En este caso también tenemos a la ira. Como sabemos, la ira pues es un estado emocional que, si realmente no se sabe controlar, no se tiene un buen manejo de ella, nos puede llevar a cometer realmente actos que se salgan de nuestro control. Es esta parte de que, pues, si estamos muy enojados, pues va a repercutir en los actos que nosotros llevemos a cabo, ¿no? Porque no va a ser lo mismo, pues, que a lo mejor estemos normal y tengamos ya como un plan establecido, a cuando realmente estamos muy enojados, lo cual nos lleva al siguiente punto, que es la impulsividad. Que si estamos muy enojados y no sabemos cómo descargar toda esta parte de adrenalina, de frustración, pues realmente nos genera un impulso, ¿no? De actuar sin pensar en nada, ni en las consecuencias, ni en los costes, en nada. Solamente queremos ejercer violencia, cobrar venganza tal vez, y no va a repercutir. Tenemos esta parte de hostilidad, que es como este comportamiento o esta actitud negativa que se tienen hacia ciertas personas o hacia ciertas cosas. En este caso, pues cuando nosotros somos hostiles, pues somos más propensos a generar actos de violencia. ¿Por qué? Porque no nos importa tanto como el sufrimiento de los demás. O sea, nosotros solamente queremos conseguir nuestros objetivos y hasta ahí. Después tenemos los tipos de violencia, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en el 2002 nos menciona que existen 3 tipos de violencia. El primero es la violencia intrapersonal, que son actos violentos cometidos por un individuo o un pequeño grupo de individuos. Compone la violencia juvenil, violencia contra la pareja, otras formas de violencia familiar como el maltrato a los niños, los ancianos, los extraños, a los hogares o los trabajos. Como bien sabemos, hay otros autores que manejan esta clasificación independiente, ¿no? Haciendo una clasificación entre lo que es la violencia sexual, la violencia familiar, la violencia, pero aquí, de acuerdo con la OMS, se menciona en intrapersonal, que establece todas estas relaciones con las demás personas, y dentro de estas podemos encontrar todas las características de violencia mencionadas. Después nos menciona que está la violencia autofingida. Este tipo de violencia es generada por autolesiones o comportamientos suicidas. ¿Esto qué quiere decir? Esto de la violencia autofligida es la violencia hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia persona. Pues bien sabemos que a lo mejor hay personas que realmente pues no están conformes o no están bien pues emocionalmente o en algunas esferas de su vida, que pues realmente los llevan a cometer actos de violencia hacia ellos mismos. ¿Por qué? Por esta idea de pues ya no querer a lo mejor
vivir o para llamar la atención. O sea, tendríamos que ver realmente cuál es el trasfondo de toda esta situación. Pero esto también es considerado como violencia, a pesar de que no haya una interacción de víctima-agresor, ¿no? Pero en este caso pues está ejerciendo hacia uno mismo, y más porque también podemos encontrar los demás factores que ya mencionamos anteriormente, ¿no? La repetitividad de cuántas veces suceden estos actos, a qué se deben, por ejemplo, si estamos enojados, si somos hostiles ante determinadas situaciones. O sea, tendríamos que realmente darnos cuenta o ver el trasfondo de todas estas situaciones o por qué se están llevando a cabo. Por último tenemos lo que es la violencia colectiva, que es el uso instrumental de la violencia por personas que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo a otro grupo en conjunto de individuos. Un caso pues muy particular en pues serían los recientes movimientos feministas, ¿no? Como sabemos, las feministas pues son un grupo de mujeres que se identifican entre sí pues por diversas causas, ¿no? Entre ellas pues por la lucha de los derechos, de la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres. Entonces estas mujeres realmente se identifican pues de manera diferente a otros individuos, incluso a otras mujeres que no comparten esta ideología. Entonces, ¿qué pasa, no? Pues sabemos que han existido pues distintos movimientos, entre los cuales pues también se han generado actos de violencia, ¿no? En este caso pues el agredir los monumentos, agredir a los hombres, ¿no? Porque aquí nos damos cuenta que también hubo como esta parte de que veían a un hombre y era como golpearlo, pegarle. Entonces se convertiría más que una agresión realmente en un acto de violencia. ¿Por qué? Porque aquí no hay como tal un estímulo por parte de los hombres que se esté generando a las mujeres pues este instinto de reaccionar ante ellos, sino que simplemente ellas los agreden pues con un objetivo, ¿no? Con una motivación que es pues en este caso tal vez demostrarles lo que se siente, pues que ellas sean agredidas, ¿no? Cuando en este caso se muestra al revés, cuando los hombres ejercen la violencia hacia las mujeres. Entonces a esto se refería como violencia colectiva. Después tenemos un apartado que nos habla acerca de la subcultura de la violencia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la palabra subcultura significa que es pues otra, o sea, dentro de una cultura como otra, que se desenrolla como otra ramita, de ahí otra creación. Entonces en este caso pues bueno, la violencia se convierte en una forma de vivir y en una forma aceptada por la cultura. Esto es lo que ya también les mencionaba anteriormente, que hay casos de violencia que realmente son normalizados por la sociedad, que realmente no se les toma en cuenta como algo grave o pues realmente como una situación de preocupación. Entonces lo que pasa es que pues como no se les da un seguimiento, con el paso del tiempo lo vamos adoptando como algo propio nuestro, como algo propio de nuestro entorno, ¿no? En este caso pues podría ser como el famoso machismo, el cual siempre ha sido practicado desde muchos años atrás, ¿no? Y pues que siempre fue normalizado, que fue practicado y que incluso pues la gente ahora lo toma como otro estilo de vida, ¿no? Incluso hay personas que, o bueno, mayores, en este caso nuestros abuelos, que seguimos escuchando todas estas prácticas de, ay, no, pues el hombre siempre tiene que ser atendido por la mujer, ¿no? Ay, pues no, ¿cómo va a ser esto? Incluso en generaciones más recientes como las nuestras. Sin embargo, pues es esta parte de la transmisión de valores incluso, y pues de influencia social, ¿no? De cómo el pensamiento de otras personas se puede influir en la forma de pensar de nuevas. También está que la violencia se expresa en varias situaciones, pero no en todas, y suele como considerarse ilícita. ¿Esto qué quiere decir? También tiene mucho que ver con la percepción, ¿no?, que se tenga, porque en el libro de terrorismo religioso nos menciona, al principio, antes de darnos el contexto pues de todos los actos de violencia, nos habla acerca de que la violencia puede ser percibida de distinta manera dependiendo del contexto en el donde se viva. O sea, no es lo mismo la violencia a lo mejor aquí en México, donde pues está penalizada, donde no se puede ejercer, donde si cometes actos violentos pues vas a meterte a la cárcel y cosas así, a otras culturas donde pues realmente puedes ejercer violencia como de manera normal. Entonces lo que para ellos podría no ser, lo que para nosotros pueden ser actos de violencia, para ellos son conductas totalmente normales y conductas totalmente aceptadas y normalizadas. Sin en cambio, si nosotros vamos a su contexto y nos damos cuenta de todos los actos que se van dando de manera cotidiana, pues nos podrían parecer una atrocidad realmente por esta parte de que pues es diferente, ¿no? Entonces esto es lo que menciona, que se puede dar en varias situaciones, pero pues no siempre va a ser tomada de la manera en la que debería de ser.
Esta parte que respecto a las subculturas hay un tema en el manifiesto de violencia presente en el manejo de valores que forman el estilo de vida del individuo. Es lo que ya mencionaba, ¿no? Que son estos motivos y valores que tiene cada cultura, cada persona, ¿no? Por ejemplo, aquí pues podemos darnos cuenta que existen tal vez valores de tipo religioso, de tipo moral, ¿no? En este caso los morales podrían establecer entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, pues lo que nosotros podemos ver, y también tiene que ver mucho con el punto de arriba, que es la percepción, pues que nosotros podemos ver como algo normal, en otras partes no es así. Entonces estos van a ir cambiando, no son los mismos valores que mantiene una cultura con los que mantiene otra, ¿no? O sea, siempre cada cultura va a tener su historia y su desarrollo, que va a ser siempre muy independiente pues de otras. Después nos menciona Concha en el 2002 que hay 3 momentos históricos de la violencia manejados en el gubernamental social y que han pasado por 3 etapas, ¿no? Esta parte quiere decir la primera etapa, que es la represión y el control, ¿no? Esta parte de que pues cuando se empezaron todos estos actos de violencia, lo más inmediato y lo que más se esperaba hacer era la represión y el control, ¿no? Así de ejercer todavía incluso más violencia contra las demás personas que la ejercían. Es decir, pues no se meter a personas a la cárcel, matarlas por violentas, e incluso estos actos muchas de las ocasiones son justificadas, ¿no? El hecho de que pues como él mató a alguien, pues ahora yo lo mato a él, pero él sí estaba mal y yo no estoy mal. ¿Por qué? Pues porque yo lo hice por salvar a la sociedad, porque pues lo maté para que él ya no cometiera esos actos. Entonces aquí nos damos cuenta cómo se va cambiando o cómo se va viendo inmerso de diferente fenómeno de la violencia, ¿no? Desde distintas perspectivas. En este caso, pues eso es lo que siempre se quería hacer, un control y una dominación, que incluso ya son parte de las características que habíamos mencionado que esta contiene. Posteriormente se dio un momento de prevención, ¿no? En el cual se querían aplicar medidas para prevenirla, ¿no? O sea, dar apoyo a todas estas personas que habían sido víctimas de violencia, crear líneas de comunicación, centros de ayuda, etcétera, ¿no? Para que ya no darle tanto peso a tal vez agarrar a todas estas personas violentas, ¿no? Sino darle más peso a aquellas personas que eran víctimas de esta violencia para que pudieran recuperarse, y que tiene que ver con el tercer punto, el cual es la recuperación del tejido social y humano. ¿Esto qué significa? Pues que en función a esto, pues recuperar a la persona, o más bien darle ese seguimiento de prevención, o sea, para que no tenga como esos traumas o no esté arrastrando con este tipo de situaciones, para que así se recupere el tejido social y humano y podamos vivir todos como en armonía, en completa paz. Pero sin embargo nos damos cuenta que pues ninguna de estas se han logrado del todo, ¿no? Por esta parte pues nos encontramos que hay muchas partes o muchas cuestiones de corrupción, ¿no? En tanto a las normas, a la política, las leyes, etcétera, ¿no? Y en esta parte de la prevención, pues que realmente nosotros decimos que vamos a prevenir, pero no hacemos nada, lo dejamos pasar o lo ponemos en segundo plano para atender otras necesidades, entonces tampoco se termina de completar el proceso, y pues eso imposibilita la recuperación de lo social y de lo humano, ¿no? Entonces la sociedad se queda igual, no hay como tal ni una recuperación ni una reestructuración de la misma. Por otra parte, aquí nos mencionan algunas estadísticas y nos menciona que cerca de 115,000 personas mueren asesinadas cada año en las Américas. En su mayoría son hombres, en un 85% algunos de los países, y solamente 55 cometen suicidio con una tendencia de edad jovial. ¿Esto qué quiere decir? Esto entraría un poco con la violencia autofligida de la que les hablé, en el cual 55,000 personas lo practican de las 115,000 de las que ya hablamos. Esto solamente se da más en tendencias de jóvenes, ¿no? No es tanto como en personas más adultas. Esto puede influir tal vez por el criterio, la personalidad, ¿no? O la madurez que tengan en este caso esta persona, ¿no? Eso no exenta de que pues una persona mayor también lo pueda llevar a cabo, pero pues es más común en los jóvenes, ¿no? En este caso son tomadas en cuenta México, Chile y Argentina, y como nos damos cuenta, pues aquí hay un incremento todavía y aquí se mantiene, entonces no hay como tal una diferencia. Esto del 85% son hombres, esto no se nos ha referido pues a todas las guerras
que podemos observar todavía siguen vigentes en algunos países, o incluso la violencia entre ellos mismos, ¿no? Por diversos factores, pues como sabemos, ¿no? Si están en el poder o en cualquier situación de esto, pues son ellos como los que tienen la predominancia, incluso más de las mujeres, aunque en la actualidad pues sabemos que también la violencia es igual para ellas, ¿no? O sea, no quitamos la importancia, porque pues ha habido muchos asesinatos, muchas violaciones, etcétera. Entonces hay muchos actos de violencia y pues pueden ser igualitarios para tanto hombres como para mujeres. Aquí ya no importa tanto pues las características diferenciales entre uno y otro. Posteriormente, aquí tenemos otras gráficas que igual nos mencionan la tasa de violencia, aquí en este caso Estados Unidos, Canadá y México, y nos damos cuenta como en Canadá hay un mantenimiento. En México pues ahí vamos, pero al final termina decreciendo, al igual que en Estados Unidos, aunque aquí se muestra un poco menos en comparación. Aquí este es de los homicidios en Norteamérica de 1990 a 1999. En este caso nos habla de los homicidios en países andinos de Sudamérica. Igual nos damos cuenta aquí como hay un incremento y aquí pues se va manteniendo un poco, aunque de igual manera termina subiendo. Después, ¿qué tenemos con la violencia? Hablando de impactos sociales y económicos. Primero, hablando de los sociales, nos podemos encontrar que se reduce la calidad de vida y las posibilidades de disfrutar los espacios públicos. ¿Esto qué quiere decir? Que en contextos donde la violencia realmente está pues a la orden del día, súper normalizada, pues realmente se teme salir a las calles, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no nos vaya a pasar algo. En contextos como Sinaloa, donde nos damos cuenta que pues el narcotráfico es predominante, pues muchas personas ya no salen a la calle, ¿no? Por ese temor de que pues bien sabemos que luego estos narcos se roban a los niños, los agarran o todo. Entonces pues ¿qué pasa? Que las personas empiezan a aislar en su casa con tal de resguardarse y mantener el bienestar tanto de ellos como de su familia. Está esto aparte de que se generan desplazamientos. ¿Esto qué quiere decir? Esto da pauta a otro factor inmerso dentro de la violencia, y volvemos a esta parte, ¿no? De que es multicausal, porque vamos encontrando distintos hilos que nos van dando pauta a la explicación del mismo fenómeno. Con esto de los desplazamientos nos referimos más como al fenómeno de la migración, ¿no? De que las personas se desplazan de un lugar a otro, de su origen. ¿Para qué? Para pues realmente ir en busca de este bienestar, ¿no? Si hay países donde son sumamente violentos, pues lo que resulta mejor, independientemente también pues de la parte económica, pues mejor me voy a un país donde supuestamente pues todo esté más tranquilo, ¿no? Esta parte de que se marcan aún más las diferencias entre la población, y esto es lo que les venía mencionando, ¿no? Aquí ante estos actos pues nos damos cuenta quiénes son los que tienen el poder y quiénes son los que no, ¿no? Quiénes están arriba y quiénes están abajo, quiénes pueden ejercer determinadas acciones y quienes no. Entonces se va haciendo una segmentación y una separación de esta población y aún marcando más las diferencias, aunque pues también deberíamos de tomar en cuenta que pues esto no tendría por qué afectar, ¿no? Porque pues igual somos seres humanos iguales, que realmente nacemos sin esas diferencias, pero que nosotros mismos vamos haciendo y marcando esas diferencias. Después, en cuanto al impacto económico, menciona la demanda de gastos por violencia representa una proporción significativa del PIB, es decir, que con los actos de violencia generados, pues puede que el PIB de un determinado país aumente o baje. ¿Esto por qué? Puede aumentar en el caso en pues los costes que son generados durante estos actos, ¿no? Si son a un nivel macro, pero si no se generan tantos costes, pues realmente se va a mantener o incluso puede bajar, ¿no? Dependiendo pues del contexto. En esta parte pues muchas ocasiones en vez de pérdidas en cuanto a los gastos invertidos también se obtienen ganancias, incluso se recuperan lo perdido. ¿Esto por qué? Porque mencionan que se recupera lo perdido porque realmente no le invierte nada a estos actos de violencia, sino que son ejercidos de otra manera, o pues ahora sí que cuando se reduce también el número de individuos o de población, pues obviamente hay ganancias que se van obteniendo. ¿Por qué? Porque ya no hay quien genere esos gastos y se retribuye y pues ya se va como manteniendo. Entonces a veces por eso mismo son normalizados, ¿no? Porque realmente en vez de generar cosas negativas, generan algo positivo. En este caso, en el ámbito económico, pues ya nos damos cuenta que puede haber un incremento en él. Bueno, ahora vamos a proceder a hablar de lo que es la agresión.
y nos menciona que la conducta agresiva es un comportamiento básico y primario en la actividad de los seres vivos, está presente en la totalidad del reino animal. Esta precede del agredir, cuyas acepciones similares a la empleada en la actualidad connota ir contra de alguien con la intención de producirle un daño. Anteriormente también ya habíamos platicado de que esta es una conducta innata e instintiva. Incluso aquí mismo nos está diciendo que está presente en todo el reino animal, ¿no? De que todos los animales, incluyendo los animales humanos y los no humanos, pues siempre tenemos esta tendencia a reaccionar ante los determinados estímulos pues que se encuentren inmersos en nuestro ambiente o en nuestro contexto en el que nos estamos desarrollando. Aquí pues se refiere a ir contra alguien con la intención de producirle un daño, pero no es con la intención de producirle un daño con un objetivo o con una motivación, sino pues con tal de defendernos y de no dejarnos lastimar, ¿no?, por otras personas. En este caso nos habla de algunas perspectivas. Tenemos a la perspectiva etológica, la cual para Konrad Lorenz, citado en Kimball, nos menciona que la agresión es un instinto que se manifiesta en la lucha contra los miembros de una misma especie. Esto quiere decir, y lo mismo que ya les mencioné antes, ¿no?, incluso lo podemos ver en el proceso de apareamiento de los hombres y las mujeres, ¿no? Cuando un animal quiere con una hembra, pues lo que hace es enfrentarse a todos los demás machos para ver quién predomina, quién gana. Entonces siempre va a estar esta competencia. En el caso de los humanos a lo mejor no sería tan así, pero siempre va a haber como esta lucha de intereses con las mismas personas de nuestro entorno. Dice que el instinto es una conducta biológica programada en el individuo y que siempre se observa cuando hay un estímulo desencadenador adecuado. En esta parte también tenemos que pues aprender nosotros a discriminar, ¿no?, realmente cuáles estímulos son los que nos están causando una perturbación, ¿no? Porque pues realmente nos damos cuenta que hay estímulos que suelen ser irrelevantes. Sin embargo, pues nosotros, si no tenemos un buen control o un manejo de nuestras emociones, pues los podemos tomar como relevantes, entonces procedemos a llevar a cabo esa agresión. Sin embargo, a ojos de otra persona pues puede decir, no manches, no te estaba haciendo nada, ¿no? Pero pues es esta parte, ¿no? Menciona que en los animales la agresión está vinculada a la reproducción y a la territorialidad. Esto quiere decir que pues nosotros siempre como seres humanos pues tenemos este instinto, ¿no?, de reproducirnos, y más allá también para la satisfacción sexual, ¿no?, en el caso de los humanos. En la territorialidad mencionan que no está tan presente en los seres humanos, pero que sí puede verse en algunas ocasiones, ¿no? En los animales pues siempre podemos ver que está esta connotación de querer marcar realmente cuál es su territorio. En los hombres no es tanto así, pero sí marcamos como que ciertas pautas, así como de hasta aquí tu raya y hasta acá, ¿no? No de la misma forma que los animales, pero lo podemos ver presente. Menciona que algunos sostienen que el hombre nos muestra la territorialidad a menudo y que defienden su territorio, es lo que ya les mencionaba, ¿no? O sea, no se ve tan presente, pero aún así defienden algunos aspectos que para los seres humanos pueden representar o ser significativos. Los sociobiólogos ponen en relieve la amplitud reproductiva de los integrantes de un individuo, es decir, tendemos a dividir a aquellos individuos distintos para proteger a quienes comparten nuestros genes. En este caso se podría ver como esta tendencia, por ejemplo, de la familiaridad, ¿no?, de las relaciones interpersonales, hablando de ellas, ¿no?, que son este vínculo con personas que ya pueden ser familia, amigos, pareja, lo que sea, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que nosotros siempre vamos a mostrar más agresión defendiendo a los nuestros. Y es como el ejemplo que les ponía al principio. Si yo tengo un hijo y lo agreden, pues obviamente como él es, pues, esta idea romántica parte de mí, pues voy a tender a defenderlo, ¿no? Al contrario de que, pues, si yo veo que alguien está agrediendo a una señora allá afuera, pues a veces no preferimos hacer nada, ¿no? Callamos, nos volteamos y pues decimos, no es mi problema, y nos vamos. Incluso eso también lo podemos ver pues con los actos de violencia, ¿no? Y lo que mencionaban, por eso se normalizan estas conductas. También menciona que la competencia destaca la importancia en los factores ambientales que rigen la agresión. Esto quiere decir, y habla mucho como de esta competencia social, ¿no? De que siempre queremos vernos o predominar unos sobre los otros. Entonces esta constante interacción va a hacer que se generen actos de agresión, ¿no? Por realmente pues reaccionar ante estas situaciones de competencia que se van generando en el ser humano. Después está lo que es la psicología evolutiva, en la cual menciona que los psicólogos explican
gran parte de la agresión a partir del sexo, la reproducción, el éxito reproductivo y del bienestar compartido. Esto es un poco más como esta idea de la supervivencia de los más fuertes, ¿no? En el que menciona que pues gran parte de la agresión va a depender de eso, ¿no? Ya no son los mismos tal vez seres humanos que habían nacido antes a los que pues nacen en estas generaciones, ¿no? Antes sabemos que el ser humano era como más primitivo, más arraigado, entonces tenía más esta tendencia a reaccionar agresivamente, ¿no? Por esta falta un poco más de racionalidad, además de que pues no había como tal un contexto amplio que nos pudiera ver las cosas de diferente manera, pero pues hoy en día se supone que tras esta evolución el cerebro se fue sofisticando, fue tomando pues evoluciones y ahora tenemos como esta capacidad de racionalizar, ¿no? De pensar en nuestros actos, de organizarlos para no llevar a cometer estos actos. Sin embargo, pues nos damos cuenta que no es tampoco del todo así porque todavía siguen persistiendo todavía muchas cosas, ¿no? E incluso tiene que ver también un poco con la impulsividad que les hablaba hace rato, que no lo pensamos y solamente actuamos de la manera más inmediata que tenemos. Eso también se puede ver aquí en la agresión, ¿no? Porque es algo que no nos detenemos tanto a pensar, sino que simplemente se da. La teoría psicoanalítica de la agresión menciona que el hombre tiene un instinto autodestructivo o de muerte denominado tánatos. Después menciona que Freud sostenía que todos tenemos instintos de vida que constituyen el eros, el instinto sexual que sostiene la especie y el instinto de ego que persevera la vida del individuo, ¿no? Esta parte del ego que mencionaba incluso también comparado con la comparación social, en la cual nos damos cuenta que siempre queremos estar en constante competencia, ¿no? Demostrar quién es más capaz que otros. Y pues en esa parte del instinto sexual de pues querer preservar la especie, ¿no? De que seguir generando pues cada vez individuos más capaces y más racionales. También menciona que los impulsos agresivos se acumulan en forma espontánea con el tiempo y deben ser expresados para aliviar la tensión. Esto muchas veces nos podemos dar cuenta que, pues sí, vaya, hay personas que realmente pues reciben un estímulo y sin embargo ellos no reaccionan, ¿no? Pues a lo mejor piensan más las cosas y prefieren pues mantener la calma y no reaccionar ante esos determinados estímulos, aunque eso puede generar la agresión pues a un largo plazo, ¿no? Porque cuando ya se juntan varios estímulos y llega un punto, ahora sí que como dicen coloquialmente, ¿no? Llegó la gota que derramó el vaso, pues toda esta ira, este enojo, toda la frustración que está inmersa en esa situación desencadenadora va a hacer que toda la ira que ya tenemos guardada se desencadene y wow, ya no se estaría ocasionando a lo mejor tal vez la agresión hacia el acto en sí de ese momento, sino ya es como un conjunto de todo lo que llevábamos guardado previamente. Precisamente dentro de este punto encontramos lo que es la catarsis o la liberación de tensión, que para Freud puede lograrse mediante la agresión directa o alguna actividad alterna. ¿Esto qué quiere decir? Esta catarsis es como una liberación de tensión, ¿no? Que si ya nosotros nos enojamos o nos pasó un estímulo que nos puede desencadenar la agresión hacia los demás, lo que podemos hacer nosotros es tal vez distraernos en otra cosa, ¿no? Pues ir a hacer ejercicio para liberar toda esa tensión, correr, a lo mejor esto de la agresión directa pues sería pegarle un costal de box, ¿no? O sea, generar como otra forma de sacar o descargar todo esto que se lleva adentro. El desplazamiento, la sublimación son los mecanismos de defensa que permiten expresar a los otros los impulsos en los demás. Después, mencionamos los tipos de agresión. De acuerdo con Bush, nos menciona o hace una clasificación de la agresión en 3 dimensiones, las cuales al ser combinadas, pues nos salen 8. De primera instancia tenemos lo que es la agresión activa, de las cuales se desarrolla la física y la verbal. Después de la física tenemos la directa y la indirecta. En este caso, en la agresión activa física directa tenemos lo que son golpes y lesiones, que es cuando ya procedemos a pegarle a una persona, ¿no? En la agresión activa física indirecta tenemos como que golpes eliminados hacia alguien que no sería la víctima, entonces ya no sería tanto hacia ella, sino sería hacia otra forma de descargar pues esta tensión que tenemos dentro. Dentro de la verbal nos podemos encontrar en la directa, que son como estos insultos o cosas así, y la indirecta pues simplemente maldiciones o cosas así, ¿no? O sea, cosas que en palabras que no le decimos verbalmente a las personas, pero que lo podemos expresar tal vez a sus espaldas o en otros momentos, pero no
no en ese momento ni hacia la misma persona a la que va dirigida como la agresión. Encontramos lo que es la agresión pasiva, igual dividida en lo que es física, verbal, directa e indirecta. Y en la agresión pasiva podemos impedir comportamientos de las personas, ¿no? En este caso a lo mejor no nos vamos a meter nosotros mucho en esta parte de agredir a las personas, pero sí vamos a estar tal vez presentes en los actos sin decir nada. En la indirecta puede ser que no participemos en el comportamiento de agresión, pero vamos a actuar como observadores. En lo que es la verbal, pues igual sería como negarse a hablar, ¿no? De manera directa, no decir nada, simplemente quedarme callado, y en la directa, pues simplemente no interactuar, ¿no? Ya sería como cortar de tajo. En esta parte, pues sería no negarse a hablar, ¿no? Pero puede existir tal vez una negociación para que esta surja, sin embargo aquí es de plano que no exista nada. Después, una segunda clasificación que se hace dentro de esta misma lectura nos menciona que está la agresión hostil. Como habíamos mencionado antes, la hostilidad es como estas actitudes negativas que se tienen ante ciertas personas o objetos. En este caso, pues la agresión hostil va a ser siempre con la intención de generar un daño a aquellas personas con las que tenemos o las que percibimos de manera negativa. Esta es lo que es la agresión instrumental, en la que nosotros vamos a ejercer siempre como de esta parte de violencia, pero pues buscando otros mecanismos, ¿no? Para ejercerla, que no sea de manera directa, sino que sea de un estímulo por otro estímulo, para cambiar el rumbo de la agresión. En este caso está la agresión expresiva, que menciona que ya son como más la consecución de actos violentos, ¿no? Porque lo único que se quiere es descargar esa tensión a toda costa, ya realmente sin pensar en otro tipo de situaciones. Después nos mencionan algunos modos de estudio de la agresión, o sea, cómo nosotros podemos adentrarnos como a este campo. Sabemos que hay muchas investigaciones, sobre todo con todos los acontecimientos que ha habido, de pues cómo estudiar la agresión, la violencia, y pues cómo establecer realmente pues o generar un conocimiento que pues realmente logre un impacto allá afuera para la sociedad. Nos menciona que el interés del estudio de la agresión se da por conocer los indicadores que engloban este fenómeno, o sea que su estudio principalmente quiere encontrar cuáles son los factores inmersos para que se dé ella, y en dado caso pues realmente buscar una prevención o estrategias de prevención para que se puedan erradicar esta problemática. Puede hacer estudios acerca de la agresión, pero para estos estudios tienen que cumplir 3 características realmente importantes, que sería primero la conducta observable, es decir, que nosotros podamos ver realmente esos actos de agresión y poder discriminar si es agresión o si es violencia, pero tenemos que tener un contacto directo, ¿no? Esas partes de la intención de dañar, ¿no? Si todos los actos llevados a cabo producen un daño. Después está la evitación de la víctima. En el caso de que, pues bueno, cuando se producen actos violentos, pues siempre hay como un roce, ¿no? Una evitación, porque ya no se da paso a una interacción de manera normal. Entonces, para que se pueda estudiar, tiene que verse estos 3 factores para proseguir a todo el estudio pues que ya conlleva a cabo. En este caso, pues nos menciona que uno de los principales cuestionarios para medir la agresión fue elaborado por Booth y Perry. Sin embargo, pues este fue modificado e incluso pues no cumplía con las características mencionadas anteriormente, por lo cual pues ya no fue tanto tomado en cuenta. Tenemos lo que son los autorreportes, de que bueno, pues con las conductas observables nosotros vamos a ir apuntando pues todo lo que observemos, ¿no? Todas estas conductas para después poder hacer como una evaluación de esos datos obtenidos mediante la observación. Esta, pues otra vez, sí, una de las técnicas es esta parte de lo que ya les mencioné, ¿no? La observación, que puede darse pues de distintas formas, ¿no? De manera directa o indirecta, pero siempre tiene que estar presente y tiene que ser fundamental. Por otra parte están lo que son las investigaciones y las validaciones de escala. Muchas personas también, independientemente de querer medirla, de estudiar el fenómeno de la agresión, lo que se quiere son elaborar instrumentos que nos permitan evaluar esas conductas. Entonces siempre van a estar presentes estas partes, porque también son parte fundamental incluso de la investigación. Después tenemos los tipos de agresores, que de acuerdo con Mendoza se dividen en 3. Tenemos los activos, que incluso en los tipos de agresión ya habíamos mencionado, son aquellas personas
que ejercen la agresión de manera directa, ¿no? Que se ponen a violentar a los demás. O sea, si aquí alguien pues me empujó por accidente, yo voy a reaccionar y lo voy a golpear de manera directa sin necesidad de hacer otro tipo de cosas. Entonces son los que están siempre presentes en el acto. Después tenemos los que son sociales indirectos. Estos nos mencionan que son aquellas personas que ejercen una manipulación o una dominación sobre otras para que ellos ejerzcan los actos de violencia que a lo mejor yo no me atrevo a hacer. En este caso esto también lo puede ver mucho pues con la enfermedad, con los fenómenos de autoridad y toda esta parte, ¿no? O sea, si yo quisiera, o incluso con vez en otra parte, ¿no? Yo puedo querer hacerle daño a alguien, pero sin embargo a lo mejor pues como no quiero ser mal vista por la sociedad, o no quiero que esa persona se entere que yo soy quien está queriendo hacer daño, pues lo que hago es esta parte, ¿no? De persuadir a otras personas para convencerlos de que ellos realicen esos actos por mí, aunque pues ellos no tendrían nada que ver con el conflicto. Y tenemos los que son los pasivos. En este caso los pasivos son aquellas personas que no interactúan dentro de los actos violentos, sino que simplemente observan y protegen al agresor. En este caso solamente son las personas que pues están presenciando un acto agresivo pero no participan, no golpean, no hacen nada, solamente observan. Y pues en este caso sería como catalogado como darle la razón al agresor, ¿no? De pues sí, él está bien porque tú hiciste esto antes y el otro no. O sea, nada más ese sería como su papel dentro de las circunstancias. Después, aquí Orwell nos domina que los actores como agresor, víctima y observador se conoce como el AO, que serían los roles dentro de la agresión o los papeles que se fungen dentro de ellos. En esa parte de los roles son como el papel que tiene que tomar una determinada persona de acuerdo a las normas sociales establecidas. En este caso, pues bueno, el agresor sería la persona que ejerce los actos o las personas que los lleva a cabo, la víctima, la quien recibe todos esos actos o la que está haciendo, ahora sí que pues en esa jerarquización, ¿no? De poder y dominación, pues la persona que es dañada. Después tenemos a la persona del observador, que es quien solamente, ¿no? El espectador social. En este caso sería como todo el contexto, independientemente de la situación que se esté generando entre estos dos. Después, Chollis nos explica una serie de variables inmersas dentro de la facilitación de conductas agresivas. Ella los cataloga en distintas variables. En este caso vamos a hablar de las variables biológicas. Nos menciona primero la amígdala porque nos menciona que ahí se dan precisamente todos estos actos de agresión. Entonces cuando esta pues presenta una estimulación puede que desencadene más actos agresivos hacia las demás personas. Después tenemos hacia la testosterona. Esta es la hormona que pues produce el hombre. En este caso en la lectura nos menciona que esta siempre va a ser desencadenada en mayor medida durante la adolescencia, ¿no? Que es cuando hay pues una descarga de testosterona normal por el crecimiento y pues va la redundancia del cambio de hormonas que se presenta en el hombre. Entonces lo cual va a dar a que pues en esa etapa también se den como más actos de violencia. Después tenemos al alcohol. Esto nos menciona que es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando consumimos sustancias nocivas, en este caso el alcohol, pues perdemos como el contexto un poco de la realidad, ¿no? Porque como sabemos, los efectos del alcohol pues causan que entres en un estado de irracionalidad, tal vez un poco. Entonces, pues cuando estás bajo estos efectos, pues puedes tener tendencia a generar más conductas agresivas que pues cuando estás de manera normal y estable. Y después tenemos la acción enérgica, que es lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Toda esta acumulación de estímulos que no son descargados en el momento. Después tenemos las variables cognitivas. Dentro de ellas tenemos la disonancia cognitiva, ¿no? Esta parte de a lo mejor no saber cómo actuar en el momento, si hago esto, ¿qué va a pasar? Si reacciono de otra manera, ¿qué va a pasar? O incluso, pues ya después de realizar el acto, es como de, ay, ¿qué hubiera pasado también si no hubiera hecho esto? O ¿qué hubiera pasado si mejor hubiera hecho el otro? O mejor, ¿cómo puedo hacer para cambiar esas situaciones? Entonces siempre es esta ambivalencia de, pues, el qué hubiera pasado, ¿no? Está la parte de comparación social, pues porque ya lo había mencionado, ¿no? Siempre como seres humanos nos comparamos. Podremos pensar que a lo mejor estas categorías entrarían pues
en contextos sociales, pero se refiere a cognitivas porque al final de cuentas son parte de cómo nosotros como seres humanos individuales estamos estructurando la información que es recibida por nuestro cerebro de estímulos externos. Está lo que es la atribución externa, o sea, que se le atribuye dicha causa de agresión, ¿no? Si realmente pues es por lo que está pasando o realmente tomamos los estímulos de manera diferente, ¿no? Es como lo que les mencionaba también, que sería tal vez la malinterpretación de los datos, lo que para alguien podría ser pues un acto de agresión, para otros simplemente pues es algo normal, ¿no? Un accidente, por ejemplo, si yo agarro y empujo a alguien, o sea, a lo mejor la persona puede reaccionar de manera violenta porque pues la estoy agrediendo, pero no es así, ¿no? Para ojos de los demás pueden pensar que pues yo me tropecé y pues por eso se generó dicha conducta. Está lo que es la hostilidad, pues es lo que ya les mencioné mucho, que son estas actitudes negativas hacia las personas, ¿no? Y tenemos la intencionalidad, también un poco, en el que, pues bueno, si yo le quiero responder a la persona, ya no es tanto un poco la intencionalidad mencionada como en la violencia, de que yo a fuerzas quiero causarle un daño a una persona, ¿no? Sino en este caso de, pues, ¿qué puedo hacer para reaccionar? Si prefiero reaccionar o mejor quedarme pues de manera pasiva y simplemente pues no tomar esos actos en cuenta. Después tenemos a las variables emocionales, que son la ira, la frustración y la catarsis, y que pues bueno, cuando una persona se enoja, cuando se encuentra frustrada y no es liberada mediante esta cuestión, pues puede desencadenar todavía más aún así los actos violentos. Después nos encontramos con las variables conductuales o situacionales, las cuales tienen que ver con el contexto sociocultural y familiar. Esto quiere decir pues todo el entorno que nos rodea, ¿no? Cómo vamos nosotros estructurando toda esa información en función a esto. La provocación social, de que pues siempre puede estar como esta riña, ¿no? De que, pues sí me provocó, él hizo a propósito, pero a veces no podemos tampoco saber si realmente fue así o no. Los estímulos condicionados, los que no son incondicionados, y los estímulos discriminativos. Después nos encontramos con las variables personales, las cuales tienen que ver con el sexo, la personalidad y pues en lo mayor grave de los casos con una psicopatía, ¿no? Con el sexo en cuanto a lo que ya les mencionaba, ¿no? Los estereotipos de pues quién realmente puede ejercer más actos de agresión que otros. Con la personalidad pues de cómo es esa persona, ¿no? Si es una persona pues tranquila, pasiva, o si es una persona que pues se enoja con facilidad, que no tiene un control emocional ni nada por el estilo. Y pues en este caso pues si tiene ya un trastorno predeterminado o pues ahora sí predispuesto biológicamente, que puede estar influyendo para que se den todos los factores anteriores, ¿no? Como la hostilidad, la vulnerabilidad y toda esta parte de por qué él está llevando estos actos violentos. Y entonces ahí ya no hablaríamos de que pues él realmente quiera, sino pues que hay un problema de trasfondo que le está haciendo ser agresivo. Después tenemos los ambientales relacionados con la agresión, en la cual pues nos damos cuenta que pues las temperaturas cálidas siempre se asocian con el aumento de disturbios. ¿Esto qué quiere decir? Que luego, pues, cuando hace mucho calor, nos sentimos, pues, irritados, de malas, por esta temperatura que está en nuestro cuerpo, que a lo mejor no se adecua. Está el ruido, los malos olores, la urbanización y el desarrollo sociocultural. ¿Esto qué quiere decir? No, pues, cuando vivimos en zonas urbanas, pues, sabemos que el ruido está a la orden del día, al igual que pues los malos olores, ¿no? Por esta parte de la contaminación ambiental y todo, y pues el desarrollo sociocultural es mayor, ¿no? Por la mayor cantidad de personas que existen, y pues es diferente a cuestión de que si vivimos en zonas rurales, donde pues no hay tantos tipos de estos factores. Y pues bueno, por último, para la prevención de la violencia y la agresión, la Organización Mundial de la Salud en el 2012 propone 7 orientaciones básicas que se esperaría que realmente pues funcionara, ¿no? Porque esa es la intención de su creación. En primera tenemos que es el desarrollo de relaciones sanas y estables entre los padres y los niños, ¿no? O sea, realmente educar a la población para que las relaciones con los primeros, ahora sí que ejemplos, la primera interacción que tenemos, que son los padres o las personas que nos cuidan, pues sea sana, ¿no? Que no existan factores de violencia ni de agresión. Está el desarrollo de habilidades para la vida de niños y adolescentes. ¿Esto qué quiere decir? Que quieren hacer realmente programas de prevención para darle a los adolescentes y a los niños estas habilidades de poder reaccionar de manera asertiva ante los estímulos que se estén presentando en su contexto o en su vida cotidiana. Está lo que son
la reducción del consumo de alcohol y la disponibilidad, ¿no? O sea, se ha buscado reaccionar a no vender estas cosas, ¿no? Porque como ya le mencioné, son un efecto desencadenador. Sin embargo, nos damos cuenta que también no ha sido como del todo lograda. ¿Por qué? Porque pues sigue la venta de alcohol y pues el consumo sigue siendo el exceso, ¿no? Incluso también es normalizado porque en las fiestas, en las reuniones, siempre está acostumbrado a su consumo. Después está la restricción de acceso a medios de armas de fuego y armas letales y plaguicidas, que son algunas cosas con las que se pueden tomar los actos de agresión o de violencia. En este caso, pues sabemos que también el acceso a armas es ilegal, pero muchas personas tienen el acceso a conseguirlas. Entonces se busca realmente atacar estos puntos para reducir su venta y su reproducción de manera ilegal. También está lo que es la promoción de igualdad en materia de género contra la violencia de la mujer, ¿no? O sea, siempre disminuir esta violencia, ¿no? De no hacer esta diferenciación entre una persona y otra, ¿no? Recalcar que como seres humanos somos iguales para que no se estén suscitando todos estos actos. Después está la promoción de la igualdad, de los cambios de normas sociales y culturales. ¿Esto qué quiere decir? Pues cambiar como tal toda la estructura social y el contexto en el que nos encontramos para reducir el riesgo de agresión y violencia. Y por último está la programación de identificación, atención y apoyo a las víctimas, que es lo mismo también que les mencionaba un poco hace rato, ¿no? Realmente buscar estrategias que realmente sean efectivas para lograr erradicar la violencia y la agresión, ¿no? Y dar el seguimiento y el apoyo a todas estas personas que han sufrido de estas situaciones. Realmente es algo muy difícil porque, pues bueno, como bien sabemos, todas estas características pues están siempre inmersas en nuestro contexto cultural y que pues realmente estructurarlas y cambiarlas sería muy difícil. Entonces pues realmente habría que valorar si estas son del todo funcionales. Bueno, la actividad consistió en que los alumnos vieran el video de nosotras, que está en YouTube. Es un video acerca de la perspectiva feminista. Yo escogí este video realmente pues por todos los actos que se han estado generando en cuanto a esa problemática y en cuanto a esa situación. Y pues bueno, en el video la tarea consistía en identificar si realmente pues todo lo que estas mujeres relatan que viven en su vida cotidiana son considerados como actos de violencia o como actos de agresión, y también que me dijeran si realmente las marchas feministas eran actos violentos o estaba justificada la causa. En la mayoría de los casos los alumnos me mencionaron que todas las conductas generadas hacia estas mujeres son conductas violentas. No nos encontramos con ninguna conducta de agresión, puesto que son, por todas las que mencioné dentro de la violencia, no son repetitivas, son con una intención, son con un objetivo, tienen una motivación, y está sobre todo esta diferenciación, ¿no?, entre la jerarquía de hombres y mujeres. Entonces todos llegan a este punto de que son actos violentos, de que ya no se podrían considerar como agresivos porque pues no tendrían como con quién discriminar o con quién luchar en esta parte. Por último, en cuanto a las marchas feministas, muchos chicos también mencionan que podría estar como esta ambivalencia, ¿no?, de que podrían ser sí actos violentos realmente, porque pues sí, ellas salen a las calles a luchar por esta igualdad de género, por esta equidad y por de erradicar la violencia hacia ellas, pero sin embargo es contradictorio porque ellas también van ejerciendo violencia hacia los demás, ¿no?, en cuanto a las estructuras, a la parte de los mismos hombres, ¿no?, porque los golpean o los maltratan si los encuentran en la calle, como sucedió en la marcha pasada. Y también está esta parte de que pues bueno, pueden ser justificados por el fin, en lo que mencionaba en la lectura y en la exposición acerca de la violencia, ¿no?, de que a veces algunos actos pueden ser justificados y normalizados por los fines que tienen. Entonces en esta parte pues puede haber como lo que dicen coloquialmente, no puede haber de dos sopas, tanto pueden ser considerados violentos, tanto puede que no, pero esto siempre va a depender de la percepción social que se tenga. Si nosotros nos encontramos con una persona feminista, pues obviamente nos va a decir que no son actos violentos, ¿no?, porque pues ellas realmente lo hacen porque
quieren conseguir algo y que es para que los hombres hagan conciencia y se den cuenta de lo que ellos sufren. Sin embargo, una persona que a lo mejor no pertenece a este movimiento, pues simplemente sí lo puede ver como un acto de violencia, ¿no? Justificando que si se está luchando por esta equidad, pues como ellas dan ese mismo ejemplo de nosotras cuando se debería de tener algo marcado en esta diferenciación. Entonces, pues todo va a depender de todas las categorías y de los factores que les expuse y pues bueno, eso sería todo por hoy.